Louis Vuitton es la marca de lujo número 1 del mundo. Está valorada en más de 30.000 millones de dólares. Su historia se remonta al siglo XIX y comienza con un adolescente sin hogar que solo podía soñar con el éxito. Sin dinero ni comida, realizó trabajos ocasionales con artesanos y manualidades para sobrevivir sin apenas ganar dinero, pero aprendiendo valiosas habilidades que le llevaron a ser pionero del equipaje moderno y a crear un imperio de 1.000 millones de dólares. En el siglo XIX, Louis Vuitton nació y creció en Angers, Francia, hijo de un campesino y una sombrerera. En esa época, Francia aún se estaba recuperando de las guerras napoleónicas, y muchos agricultores, incluidos los Vuitton, se enfrentaban a la bancarrota. Desde muy joven, Louis no tuvo más remedio que trabajar en la granja familiar. Desde el atardecer hasta el amanecer, plantaba y recogía la cosecha, criaba a los animales y recogía leña. Cuando Louis cumplió 10 años, la vida se hizo aún más difícil. Su madre falleció y poco después su padre se volvió a casar. La madrastra de Louis era tan malvada como las villanas de los cuentos de hadas. Hizo que la vida de Louis fuera miserable, hasta que este se hartó. Cuando cumplió 13 años se escabulló de la granja y se fue a París, sin dinero ni comida. Afortunadamente Louis encontró trabajos ocasionales con artesanos que le enseñaron a trabajar el metal, la piedra, las telas y la madera. Aún así no le quedaba dinero para el alojamiento y se quedó sin hogar. A menudo dormía en el bosque con solo una capa para calentarse. Por aquel entonces se acababa de inaugurar la primera línea de ferrocarril a París. Los viajes se volvieron más accesibles y la industria comenzó a tener un gran auge. Los artesanos sacaron provecho de ello fabricando cajas a medida para los aristócratas. Estos a menudo viajaban con cuadros, instrumentos y muebles, y necesitaban cajas que tuvieran la forma correcta y resistieran los largos viajes. También necesitaban ayuda para empacar sus pertenencias de una manera cuidadosa y específica, para evitar que se rompieran. Como Louis aprendió algunas de las habilidades necesarias en su viaje a París, decidió encontrar trabajo en el sector. Afortunadamente, un artesano llamado Monsieur Maréchal contrató a Louis como aprendiz. Aunque Louis no ganaba mucho, su voluntad de aprender dio sus frutos en más de un sentido. Se convirtió en uno de los favoritos de los clientes de Maréchal, y más tarde la emperatriz de Francia le nombró su fabricante de cajas personales. Después de trabajar para la emperatriz durante un año, Louis se volvió más solicitado y abrió su primera tienda. Desde el principio, Louis aportó ideas para nuevos productos que cambiaron el estándar de la industria. En aquella época, las cajas tradicionales se hacían con cuero y tenían forma rectangular. Las tapas tenían forma de cúpula para que el agua se escurriera por la parte superior en lugar de empapar y atravesar el cuero. Esto hacía que las cajas fueran imposibles de apilar y que se tardara mucho en cargarlas. Para solucionar estos problemas, Louis experimentó con nuevos materiales y se decantó por la lona. En comparación con el cuero, la lona era más ligera, duradera y resistente al agua. Así, las tapas podían ser sencillas y planas, lo que permitía apilarlas y facilitaba su carga. Y, aunque los compuestos para impermeabilizar hacían que el color de la lona fuera gris, su aspecto era más limpio y moderno. Utilizando lona, Louis creó un baúl. Su nuevo producto marcó el nacimiento del equipaje moderno, aunque los clientes se mostraban escépticos ante sus ventajas. En 2 años despegó y se convirtió en un accesorio elegante e imprescindible. Posteriormente, Louis se propuso hacer lo mismo con un nuevo invento, los bolsos. En aquella época, los bolsos no eran bien recibidos por la sociedad. Mucha gente se quejaba de que eran poco elegantes, voluminosos y que causaban heridas a las mujeres. Aún así, Louis creía que los bolsos tenían potencial y empezó a fabricarlos con lona. Inmediatamente despegaron y crearon la demanda de más estilos para que las mujeres pudieran combinarlos con diferentes atuendos. Con el tiempo, Louis no pudo seguir el ritmo y recurrió a la ayuda de su hijo, George. Al igual que su padre, George aportó nuevas ideas que cambiaron el estándar de la industria. Creó una cerradura de tambor que convertía los baúles en cofres del tesoro y evitaba los robos. Hasta entonces, la mayoría de los baúles tenían cerraduras que se podían forzar fácilmente. Los productos de la familia se hicieron aún más deseables. Pero poco después, la producción se detuvo. Una guerra destruyó el negocio y dejó a Louis sin hogar por segunda vez. Estalló la guerra franco-prusiana.
Louis y su familia se vieron obligados a abandonar su casa y su taller en Aniège y dirigirse a la ciudad. Allí vivieron en un estrecho refugio entre otros miles de refugiados. La comida era tan escasa que los Vuitton casi mueren de hambre. Cuando la guerra terminó, Louis volvió a casa. Quedó desolado al ver que habían robado sus materiales. Su taller había sido destruido. Con el resto de sus ahorros, Louis no perdió tiempo en reconstruir su taller y encontrar una nueva ubicación. Afortunadamente para él, los precios de las propiedades bajaron debido a la guerra. Louis aprovechó la oportunidad y compró una tienda en un barrio de Lugo. A los pocos meses de la reapertura, el negocio volvía a prosperar y le llegaban pedidos de todo el mundo. Louis sintió ahora la necesidad de probar nuevas y más atrevidas ideas. En ese momento, la tecnología estaba lo suficientemente avanzada como para imprimir patrones personalizados sobre la tela. Y como la lona es una tela, Louis pudo crear una línea de baúles cubiertos con un patrón de rayas. El nuevo diseño tuvo un éxito inmediato. Ofrecía a la gente una forma de destacar y demostrar que estaban a la moda. También hizo más difícil que los falsificadores copiaran su trabajo. Después, Louis recibía tantos pedidos internacionales que abrió una tienda en Londres. La expansión le llevó a diversificar su clientela. Se agregaron más miembros de la realeza y exploradores. A partir de entonces, Louis era conocido como el único diseñador cuyos productos podían encontrarse tanto en las casas de la élite como en selvas exóticas. Finalmente, Louis decidió lanzar su primer catálogo para facilitar los pedidos. Fue un movimiento práctico que iba a llevar su negocio a nuevas alturas. Pero en ese mismo año, una tragedia inesperada se interpuso en los esfuerzos de Louis. Louis falleció repentinamente en su casa a la edad de 72 años. La causa de su muerte sigue siendo desconocida. A George le tocó asumir los planes inconclusos de su padre. George no perdió tiempo en hacer crecer el negocio y viajó a Estados Unidos para asistir a la Feria Mundial. La experiencia le hizo ver que necesitaba una red de ventas internacional. Y, afortunadamente para él, conoció a alguien en la feria que podía ayudarle, John Wanamaker. John fue el pionero del concepto de tiendas por departamentos e inventó la etiqueta de precio. Tras conocer a George, empezó a vender LV en sus grandes almacenes de Nueva York. Se convirtió en el primero en Estados Unidos en llevar la marca a las tiendas. Fue entonces cuando George creó un monograma en memoria de su padre, un patrón floral con la L y una B entrelazadas. Los clientes se sorprendieron al ver el monograma en los productos. Estaban acostumbrados a adornar los bolsos solo con sus nombres o iniciales. Pero los tiempos cambiaron y el nuevo diseño se impuso. A partir de entonces, George y su hijo Gaston siguieron los pasos de Louis y crearon nuevos diseños. Entre sus creaciones cabe destacar un bolso de uso diario, el Kepal, un bolso para llevar vino y champán, el Nuez, y un rediseño de un encargo de Coco Chanel, el Alma. Para entonces, George ya había hecho giras por todos Estados Unidos y había creado una red de distribución. Al igual que su padre, estaba destinado a llevar el negocio a nuevos niveles, pero por desgracia la historia se repitió. Falleció dejando a Gaston para que completara él solo los planes de Louis. Gaston tuvo un comienzo desafortunado. La Segunda Guerra Mundial estalló y los contratos se cancelaron. Gaston no tuvo más remedio que cerrar la fábrica y las tiendas de LV. En Louis Vuitton, A French Saga, el autor afirma que Gaston estaba tan desesperado por sobrevivir que colaboró con el partido gobernante de Alemania. Al parecer, Gaston dio luz verde a la producción de bustos conmemorativos y estableció una tienda en Vichy. El autor también afirma que mientras tiendas como Van Cleef y Arpels fueron cerradas, LV fue la única a la que se le permitió permanecer abierta. Un portavoz de Louis Vuitton comentó posteriormente: "Esto es una historia antigua. Somos diversos, tolerantes y todo lo que una empresa moderna debe ser". Al terminar la guerra, Gaston encargó a sus hijos, Henry, Jacques y Claude, la reconstrucción de la empresa. Con la orientación de su padre, los hijos se aseguraron de que se fabricaran nuevos modelos de cajas cada año. Pero tras la muerte de Gaston, el negocio se estancó. Las cajas rígidas perdieron popularidad. Henry, Jacques y Claude estaban divididos sobre cómo dirigir la compañía, así que pidieron al marido de su hermana, Henry Racamier, que se hiciera cargo.
Para entonces Henry había fundado y vendido una empresa de comercio de acero que le dejó grandes beneficios. Era muy perspicaz para los negocios y consiguió que LB pasara de la venta al por mayor a la venta al por menor y se introdujera en el mercado asiático. En 6 años, las ventas de LB se dispararon de $20 millones a más de 260 millones. Fue entonces cuando Henry abrió LB a la bolsa. Las reservas de artículos de la empresa se agotaron tras la venta de más de 1 millón de acciones. 2 meses después, el precio de las acciones de LB empezó a fluctuar. Los analistas advirtieron que las ventas podrían caer, ya que las falsificaciones estaban aumentando. Aún así, Henry siguió adelante con la apertura de tiendas en todo el mundo. En pocos años demostró que los analistas estaban equivocados. LB alcanzó casi $1.000 millones en ventas y se fusionó con Moet Hennessy, un productor de champán y coñac, para formar un conglomerado de bienes de lujo LVMH. El objetivo de ambas empresas era evitar la amenaza de una adquisición exterior. Aunque la fusión permitió a LB ampliar sus inversiones, Henry se vio envuelto en disputas de gestión con el presidente de Moet Hennessy, Alain Chevalier. Con la esperanza de hacerse con el control, Henry pidió a un promotor inmobiliario llamado Bernard Arnault que fuera su aliado, quien aceptó. Pero poco después, Henry se dio cuenta de que Bernard tenía sus propias ambiciones. Bernard compró en secreto una participación mayoritaria en LVMH para sí mismo y obtuvo el apoyo de las familias Moet y Hennessy. Posteriormente se produjo una batalla legal entre Henry y Bernard. Los tribunales favorecieron a Bernard y obligaron a Henry a dimitir. A partir de entonces, LV se quedó atrás en comparación con otras marcas de lujo. Se consideraba una marca de menor categoría y las ventas cayeron en picado. Ningún periodista se atrevía a hablar bien de la marca. No fue hasta que LV siguió los pasos de Louis bajo la dirección de Jacques Carcel y planteó una idea nueva y audaz que haría que las cosas cambiaran. La empresa invitó a diseñadores como Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi y Manolo Blahnik a crear bolsos con su monograma para su aniversario de 100 años. En aquella época este tipo de colaboraciones eran prácticamente inéditas y los bolsos no eran nada en el mundo del lujo. Sin embargo, la colaboración fue bien recibida y puso tanto a LV como a los bolsos en el mapa. Un año después, LV contrató a un diseñador llamado Marc Jacobs como director creativo. Marc revitalizó la marca lanzando su primera línea lista para llevar, diseñando su popular colección, Begni, y colaborando con artistas de alto nivel, empezando por Stephen Sprouse y Takashi Murakami. Desde entonces, LV se ha expandido al área de relojes, joyerías y gafas de sol, y sigue lanzando bolsos icónicos. Además, la empresa sigue fabricando todo internamente. Los artesanos deben formarse durante 2 años y algunas piezas requieren 300 etapas de montaje. Hoy en día LV es la marca de lujo número 1 del mundo y su valoración ha superado los $30.000 millones. Esta es la historia de cómo un adolescente sin hogar fue pionero del equipaje moderno y sentó las bases de un imperio de $1.000 millones.